Exactamente lo mismo. Es lo mismo. Vamos Bueno, a hablar de eso con Javier Appelgren. Él es el creador de la aplicación comunitaria JAP, que es una aplicación dedicada a pesquisar los precios más baratos de los remedios, y le damos la bienvenida aquí porque está en el estudio de Pauta Final. ¿Cómo estás, Javier? Gracias, Hola. Javier. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, me imagino que tal vez tienes bastante sintonía con esta información de este análisis internacional que se hace y que pone a Chile como el país de América Latina que tiene los precios más caros para remedios originales. ¿Te sorprendió? No, la verdad que no nos sorprendió como YAP. Esta información que de hecho lo publica IMS, que básicamente se llama hoy en día ICVIA, la organización en el fondo, es información que son números, tampoco son nuevos. La verdad que es un estudio público que es del año 2015, si mal no recuerdo, nosotros también contamos con esa información. Y bueno, claramente los números han ido cambiando con el tiempo, pero efectivamente es así, hay diferencias de precio y creo que es un tema interesante. O sea, de hecho yo agradezco la oportunidad de hablar porque creo que se ha hablado mucho de un montón de cosas, pero acá el tema salud es algo importante que hay que mencionarlo. ¿Por qué Chile tiene los precios más altos? A ver, ¿Quién lo explica? ¿quién lo explica? Mira, yo creo que acá pasa, lo primero, de hecho, se van a dar cuenta fácilmente, incluso revisando el reportaje, y yo creo que empiezan a ver la prensa hacia atrás y pasa siempre lo mismo. Acá lo que ocurre es que básicamente sale una nota hablando del precio de los medicamentos, después, acto seguido, va a salir el gobierno hablando de la ley de fármacos 2 y lo que es la transparencia, acto seguido va a salir una cadena de farmacia mencionando que la culpa es de los laboratorios, y por otro lado va a salir el laboratorio diciendo que es de las cadenas de farmacia. Ajá. Yo creo que eso es el día a día, que es lo que nos pasa cada vez que sale este tema un poco en la prensa. Y al Ya final, hemos visto eso en otras ocasiones. de hecho, creo que en la nota del Mercurio también se sale, justamente ocurre siempre lo mismo. Entonces, al final un poco la idea, lo que hay que entender que el sistema es complejo y yo creo que ya basta un poco de tanto echarse la culpa y pasarse la pelota entre las distintas áreas o involucrados, y debería ya tomarse una decisión y un poco empezar a hacer cosas al respecto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a hablar, si queremos hablar en particular, el tema de los medicamentos de marca, ¿no es cierto?, que es lo que estamos comentando. Hay un problema mucho más de fondo acá, y hay algo que hay que entender. En Chile hay un problema de política pública detrás. Los medicamentos de marca efectivamente pueden ser mucho más baratos en otros países, eso estamos completamente de acuerdo, o sea, sería ciego mentir decir que es de otra manera, pero también hay que entender que la mayoría de los países los medicamentos son subvencionados. O sea, yo acá tengo también, obviamente, también tengo algunos datos que hemos estado revisando, de hecho, justamente con comparaciones con los países como de la OCDE en el fondo, y hay estudios bien interesantes que hablan, por ejemplo, que la salud en Chile, el 33% del gasto es out of pocket, que se llama, ¿cierto?, que sale del bolsillo, a diferencia del promedio a nivel mundial, o sea, de la OCDE, perdón, que es cerca del 20%. Ya. Eso es en salud. Ahora, donde viene el número interesante, que no está, que es un poco, que hay que un poco masticar un poco más allá, el gasto en medicamentos, o sea, solamente no vamos a ir a remedio en el fondo, el 85% en Chile es de bolsillo, y solamente el 15% está cubierto en el fondo por coberturas de seguro, siendo que en otros países de la OCDE estamos hablando que es en torno al 30 o al 40%. Ajá. Entonces tú me preguntas, oye, ¿sabes qué, Javier, por qué tenemos tanta diferencia de precio en medicamentos de marca en comparación quizás con algunos genéricos? Y de hecho, da lo mismo, que hablemos de todos los medicamentos. O sea, ahí tenía el primer problema. ¿Qué es lo que está pasando como política pública en Chile, o cuál es la definición que estamos tomando como Estado en el largo plazo respecto a cómo estamos entregando cobertura a los medicamentos? Ahora, más allá de que somos el país que tiene los remedios originales más caros, etcétera, etcétera, ¿qué podría justificar que un remedio X cueste el doble, el triple o más que el genérico? Es que lo que hay... a ver, hay que entender que hay un tema también detrás hay varios temas detrás. O sea, primero hay que entender un poco un tema de volumen, lo primero. O sea, efectivamente un laboratorio de marca va a costar más caro. Básicamente ellos están protegiendo su marca, eso suena lógico, y también son los que obviamente gastan en la investigación, y después lo que se hace en el fondo es tratar de recuperar la inversión a través del venta del medicamento. Eso es parte básica, un poco económica. Más allá que eso, efectivamente las diferencias que se generan entre el genérico y el medicamento marca tienen mucho también que ver con temas de volumen. En Chile el medicamento genérico tiene un bastante buen acceso, de hecho estamos hablando cerca del 70% de los medicamentos que se venden son justamente corresponden a los genéricos, y respecto a las unidades de los medicamentos de marca va en cantidad cerca del 15%. El 30 y tanto si hablamos, 35 si hablamos en temas de monetario. El tema de la diferencia de precio entre uno y otro básicamente justamente corre por el tema de los volúmenes de los medicamentos que se están vendiendo. Y aquí voy con esto, por ejemplo, tú puedes ver hoy en día, de hecho se ha hablado también de ese tema, cómo la Cenabast, de hecho muchas veces las farmacias hablan de ese mismo tema, que les encantaría poder vender más barato si es que los laboratorios les vendieran los mismos precios que venden a la Cenabast, ¿no es cierto? Hay un tema detrás, y justamente es que la Cenabast licita medicamentos y compra volúmenes mucho más grandes. El laboratorio, cuando vende, en el fondo le vende a las cadenas particulares de farmacia, tanto a las grandes como a las independientes, el volumen que se está negociando es mucho más pequeño, por lo tanto ellos tienen tarificaciones distintas. De lo cual ahí viene una muy buena iniciativa de la ley de fármacos 2, hay que reconocerlo en el fondo, que básicamente no se puede andar discriminando por precio independiente de quién sea la persona que se le está vendiendo el medicamento. ¿Por qué hablo del tema de los volúmenes?
Porque justamente eso tiene mucha relación con el tema de los accesos a los medicamentos, ¿ya? O sea, hay que entender que qué es lo que hace que la Senabas salga en el fondo y diga, por ejemplo, quiero comprar 100.000 unidades, 1.000.000 de unidades de medicamento X. Es justamente el tema del acceso, que es la definición de política de Estado, que dice cuál es el medicamento que ellos van a salir a licitar para poder entregar cobertura a una patología o enfermedad en particular. Claro. Eso es lo que genera el volumen, que hace que los laboratorios finalmente quieran participar de esos procesos de licitación y entregar precios más convenientes. Perfecto. ¿Qué trato de ir con un poco el modelo? Estos mismos países que nosotros estamos comparando, que, insisto, estamos completamente de acuerdo, hay diferencia de precios, los modelos de salud son completamente distintos. Yo, por ejemplo, si voy a un país, estábamos recién hablando de Brasil. Creo, Brasil. ¿no? Ya. Yo voy y compro el medicamento, dependiendo del medicamento y la cobertura, yo básicamente, el minuto que el medicamento está inscrito por registro, que se llama, para poder venderse, yo puedo llegar a comprar el medicamento en la farmacia y después busco reembolso. Ya. Acá en Chile, reembolsar un medicamento es engorroso, Es o sea, difícil. es casi imposible. De partida, si tú quieres tener cobertura real por el medicamento, tiene que ser un medicamento que haya sido licitado y esté cubierto para alguna de las 80 patologías GES. O sea, partamos de esa base. Primera barrera. Segundo, o ley Ricarte Soto, perdón. O sea, son las únicas dos alternativas que tú puedes tener cobertura. O tienes un seguro particular pagado por ti para tener cobertura en medicamentos. Exacto. Eso no ocurre en otros países, ¿ya? Eso partamos de esa base. Y una vez que y acá hay un tema mucho más de fondo también que es bien importante, que cuando tú hablas de qué medicamento es el que tiene la cobertura justamente para algún tipo de patología o enfermedad GES, además de eso, el estudio que se realiza para poder ver ese medicamento, esa cobertura, es súper sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Yo básicamente salgo a licitar en el fondo una molécula, ¿cómo se dice? Un principio activo, ¿cierto? Una droga, y básicamente es P por Q. O sea, dado esta cantidad que yo necesito comprar, ¿cuál es el precio? Y eso tampoco es lo que se está haciendo hoy en día, o sea, en el resto del mundo. Para que ustedes se hagan la idea, hay todo un tema, de hecho hay una rama completa que se dedica a este estudio que se llama farmacoeconomía, que lo que dicen, o sea, tiene mucha lógica. Tú de repente te conviene comprar distintos tipos de fármacos que son mucho más nuevos, revolucionarios, tecnológicos, que quizás te salgan más caros en el corto plazo, pero en el largo plazo hacen que el paciente no recaiga en la enfermedad y te salga un tratamiento mucho más económico en el fondo a la larga. Terminado el tratamiento vas a haber gastado menos. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú al final tenías una visión de negocio, de mercado, de industria de salud, donde tienes ISAPRES que revisan resultados anuales. O sea, cómo tú pretendes que tomen decisiones pensando en la salud del paciente a los 10 años plazo en el fondo, cuando resulta que lo están midiendo es cuál es el resultado final de año. Tiene un sistema de salud que también está básicamente priorizando lo mismo. O sea, cuando tú sales a licitar medicamentos y lo único que estás buscando es básicamente el que tiene mejor precio en este minuto para poder tratar una patología y no cuál es el que va a entregar mejor resultado para el tratamiento de la diabetes a los 10 años próximos. Y en verdad todo el sistema apunta un poco a lo mismo. Entonces hay un tema mucho más de fondo acá. Y yo creo que a mi gusto en el fondo lo más importante acá es el tema del acceso, que es lo que hay que empezar a trabajar y a ponerse las pilas en cierto sentido de hacia allá. Estamos conversando con Javier Appelgren, creador de la aplicación comunitaria YAP, que busca precisamente precios más baratos de remedios, sobre este estudio publicado hoy día por el Mercurio. Javier, tú hablabas de la farmacoeconomía, ¿sí? Sí. El hecho de que haya una rama específica dedicada a ese estudio, ¿eso quiere decir que es un tema complejo y que no es fácil de resolver, incluso para otros países, o no? O sea, ¿es un fenómeno especial? O sea, es un tema, sí, es un tema complejo. La verdad que, como te digo, hay una rama, porque uno tiene que meter varias variables en la calculadora. Al final no es solamente un tema de salir a comprar el medicamento más barato, en el fondo. Demanda y... Efectivamente, sino que uno también tiene que entender cuál es el tratamiento a lo largo del tiempo y la evolución del paciente y cuál va a ser la posibilidad de mejora que tiene este. O sea, y dado eso, tú tienes obviamente tasas, probabilidades de recaída en el fondo en distintos tipos de patología, y tú obviamente tienes que meter todo esto en la calculadora para poder ver efectivamente cuál es el medicamento que te asegura la salud en el fondo en el largo plazo, que al final es lo que todos estamos buscando, me imagino. O sea, yo no me imagino que ningún gobierno, ninguna Pero, por farmacia... ejemplo, perdona, ¿qué pasa con tratamientos que son a permanencia? No sé, pues, por ejemplo, Crónico. la hipertensión, los crónicos, o sea, ahí está sonado porque finalmente no hay remedio que te logre ni en el mediano ni en el largo plazo para llegar a un minuto en que tú digas, ya Andrés, no tomaste nada más, te mejoraste. Pero, por ejemplo... Javier, perdón, porque entiendo. Sí. Javier. Por ejemplo, ese es muy buen ejemplo. Te puedo contar, no voy a hablar de marca específica, pero hablemos justamente de hipertensión y hablemos justamente de diabetes. Tú sabes que hay estudios que indican, por ejemplo, que ciertos medicamentos de diabetes que están mucho más avalados, que son drogas novedosas en el fondo, que tienen nuevas descripciones en el fondo, pueden disminuir exponencialmente la posibilidad que tú hagas crisis diabética. Entonces al final tú dices en el fondo, claro, la persona se va a tratar de por día, estoy completamente de acuerdo. De hecho, no hablo de la aplicación, pero parte de eso justamente nace por los enfermos crónicos, ¿ya? Entonces, tú sabes que esa persona se va a tener que tratar de por día, y todos los meses va a tener que en el fondo llegar y tomar sus medicamentos y y eso va a ser por vida, eterno.
¿Qué es lo que pasa? Tú como política de salud pública, ¿qué es lo que vas a priorizar? ¿El medicamento, el más básico en el fondo, que entrega la cobertura desde, por decirlo de alguna forma, o tratas de un poco equiparar al alza y buscar esa nueva droga que está haciendo al mercado, que lo que hace es que la probabilidad de que esa persona tenga una caída en algún tipo de crisis diabética sea mucho más baja? En Chile lo que estamos haciendo es lo primero. Entonces al final siento que se habla mucho, o sea, estoy completamente de acuerdo. Hay diferencias de precio, pero hay que entender que hay muchas aristas acá, que hay que, en el fondo, de verdad, yo creo que hay muchas áreas involucradas que tienen que arremangarse las mangas y tienen que en verdad tener ganas de trabajar con voluntad de poder lograr y poder un poco mejorar el sistema de salud, que es un poco, mucho más allá de cambiemos un par de precios. Perdona, o para hace ajustarnos más falta también un poco de... Porque claro, uno dice, es verdad, estamos en una sociedad de libre mercado, la oferta, la demanda, la competencia, en fin, pero hay áreas probablemente del quehacer de un país, de una sociedad y de los seres humanos que son súper sensibles, Sí. lo hablábamos la otra vez. Pasa, por ejemplo, con el tema de los remedios. Nadie toma remedios porque son ricos. Oye, pues es que el paracetamol tiene buen sabor, entonces voy a chupar uno bajo la lengua porque igual rico. No, uno toma un remedio porque está enfermo o porque tiene un dolor, no por deporte, Sí, claro. finalmente. Y en ese aspecto, hay temas que se vinculan con la sociedad que son súper sensibles. Falta entonces ahí un mejor o mayor rayado de cancha, una mano tal vez un poco más firme en relación a que ese mercado que tiene que operar con todo lo que ya dije, bueno, establezca también ciertos rangos o criterios éticos que permitan que finalmente esas personas accedan a tratamientos mejores, pero que también se puedan costear. Sí, falta. O sea, respuesta corta, yo creo que Porque no eso... estamos comprando zapatos, digamos, No, estamos o no te estás comprando una completamente de acuerdo. O camisa. sea, de hecho, por eso digo como que entre todo me alegra estos titulares porque es increíble que ha salido mucho, por ejemplo, el tema de la educación en la palestra, que estoy completamente de acuerdo que es algo importante, pero resulta que tú ves las encuestas CEP y el tema de salud lleva, ¿cuánto? Años, o sea, yo no quiero mentir, en el fondo, cuántos años lleva siendo entre los temas principales, y la verdad que es un tema que no se ha sacado el polvo y no ha salido a la luz en el fondo y no se está hablando un poco del tema de fondo. Yo creo que sí, hay que, más allá de intervenir o no el mercado, yo creo que tampoco sería irresponsable llegar y decir, hay que intervenir toda la industria en el fondo. Lo que sí creo que hay que hacer hay que hacer una mesa de trabajo, y hay que hacer una mesa de trabajo y empezar a revisar cómo se puede avanzar justamente, no pensando en el corto plazo, no pensando en licitar mañana en el fondo para conseguir los precios, o como se dice, bajemos los márgenes mañana y regulemos el tema, sino que pensando justamente en el largo y qué es lo que vamos a hacer para poder asegurarle acceso a la gente a una mejor salud de calidad en el fondo y buscando al final que tengamos todo. Con una discusión de una sola vez, ¿no? Efectivamente. Y el tema es complejo, o sea, insisto, no sé, ¿qué más le gustaría revisar de...? Mira, ¿sabes lo que estaba viendo acá? Cuéntame. No, el isofran que les conté el caso al principio, Ya. dos comprimidos, valen 23.900 pesos. 23.999, 24.000 pesos. Dos. Yo compré 12 por 11.000. En Brasil. Esas son las diferencias yo estoy en... ¿Dónde busqué? En tufarmacia.gov.cl. Es que por eso hay que ¿Y ocupar, cuánto? por Pero eso hay que ¿viste? ocupar YAP. ¿Y cuántos comprimidos trae esa caja? 2. ¿Viste? ¿Y qué encontraste tú en YAP? 13.000 pesos, lo más barato. Y trae dos. Y trae 2. No, mucho más caro. 13.000. Más caro. Y yo compré 12 pastillitas por 11 lucas. Increíble. Estamos de acuerdo. Yo creo que, bueno, por eso justamente se está presentando proyectos para poder Sí, legislar lo sí, que es claro. la importación de medicamentos. Y por eso es interesante también profundizar un poco en este tema. Javier, muchísimas gracias por haber venido hoy día. Muchas gracias.